estaremos realizando un ejercicio que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense lo que dice el ejercicio. Una partícula realiza un movimiento rectilíneo, la información del movimiento se plasma en un gráfico de posición en función del tiempo y nos piden hacer una serie de cálculos. Así que vamos a ir resolviendo uno a uno. Para hacer sencillos los cálculos, vamos a hacer primero lo siguiente. Vamos a suponer que el punto donde parte, esto es A, este punto acá es B, este punto vamos a llamarlo C, este punto vamos a llamarlo D, este punto vamos a llamarlo E, y este último punto, donde termina el recorrido, el movimiento, vamos a llamarlo F. Fíjense la primera pregunta que nos hacen en el ejercicio. Dice, ¿en qué intervalo de tiempo la partícula se encuentra en reposo? ¿Qué significaría que la partícula se encuentra en reposo? Me están preguntando en qué momento la partícula no posee velocidad. Es decir, en qué momento la partícula posee una velocidad de 0. Podemos colocarlo así. Una velocidad de 0. ¿En qué momento o en qué intervalo de tiempo la velocidad de la partícula es 0? Entonces podríamos pensarlo de la forma siguiente. Sería 0 en aquel momento o en aquel intervalo de tiempo donde no se mueve. ¿Dónde no se mueve? Si se fijan bien, no se mueve en el intervalo CD, de acá hasta acá. ¿Por qué no se mueve? Porque si nos fijamos bien, en C, la posición, podemos plasmarla acá así. Pueden ver que cada intervalo es de 2 en 2. Así que, lógicamente, este valor que está acá reflejado sería 5. La posición en la ubicación C es 5. Pero la posición en el punto D o la ubicación D también sería 5. Lo que está indicando que la partícula no se está moviendo. Así que el único intervalo de tiempo donde la partícula no se mueve, que su velocidad es 0, es entre el intervalo 4 y 5. Podemos llevar esto acá y vamos a observar que es 4 y el punto D sería 5. En este intervalo de tiempo la partícula no se está moviendo. Así que podemos colocar que es entre 4 y 5 segundos. Así que estaríamos respondiendo la parte A. Vamos a la parte B ahora. Nos dicen en qué intervalos de tiempo la partícula se mueve hacia la derecha y en cuáles se mueve hacia la izquierda. Vamos, para comprender un poco hacia dónde se mueve la partícula, a reflejar nuestro eje X, es decir, el eje de las posiciones acá. Vamos a reflejarlo horizontalmente. Es decir, vamos a colocar acá esto. Vamos a colocar acá una línea horizontal donde vamos a colocarle a esa línea 0, que sería este punto que está acá, 2, 4, 6, 8 y 10. Y sería para este lado menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Vamos a colocar solamente por el momento la parte positiva. 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos entonces a colocar ahora la parte negativa. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y menos 10. Fíjense que la partícula para un tiempo de 0 está ubicada acá, en 0. O sea que ella comienza su movimiento en esta ubicación. Pero transcurrido un tiempo de 2 segundos, se ubica luego acá, en B. Y observamos que en B la posición es 10, o sea que llega hasta acá. ¿En qué sentido se desplazó? Bueno, si partió de 0 y llegó hasta 10, el desplazamiento que está realizando es hacia la derecha.
podemos hacer un vector de esta forma. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cuando nuestra recta va hacia arriba, es como si se estuviese moviendo nuestra partícula hacia la derecha. Caso contrario, fíjense el tramo entre B y C. Está ubicada lógicamente, vamos a colocarle acá lo siguiente, vamos a colocarle acá que esto es la posición A y que esto es la posición B. Pero luego de la posición B pasa a la posición C. Así que, ¿qué observamos? Que la posición C es 5 metros. Es decir, que luego ella se ubica acá en medio de 4 y 6. Y esa es la posición C. Es decir, que el desplazamiento que está realizando de B a C es el siguiente. Sería de esta forma. Y por lo tanto se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, en resumen, si en un gráfico, posición versus tiempo, la recta va hacia arriba, es creciente, esto significa que la partícula se mueve hacia la derecha. Caso contrario, si el gráfico es decreciente, como observamos en el tramo de B a C, entonces la partícula se mueve hacia la izquierda. Si luego la recta es completamente horizontal, donde no hay pendiente, no crece ni decrece, la partícula no se mueve, que fue lo que hicimos en la parte A del ejercicio. Así que entonces vamos a decir los desplazamientos, los sentidos. Vamos a colocarlo de esta forma. Hacia la derecha. Y vamos a colocar los intervalos de tiempo en los cuales se desplaza hacia la derecha. Fíjense que entre A y B la gráfica va subiendo, es creciente, por lo tanto se desplaza hacia la derecha. Sería entonces entre 0 y 2 segundos. ¿Dónde más va hacia la derecha? En el tramo entre E y F, que es la otra parte de la gráfica donde la función es creciente. Sería entonces entre 7 segundos, que es el punto E, y 8 segundos, que es el punto F. Así que esos son los intervalos de tiempo donde se desplaza hacia la derecha. Vamos ahora a colocar en qué intervalos de tiempo se desplaza hacia la izquierda. Serían entonces los intervalos de tiempo donde el gráfico es decreciente. Es decreciente entre B y C, así que sería entre 2 y 4 segundos, entre D y E, podemos observar que también decrece, sería entre 5 y 7 segundos. Vamos a la parte C ahora. Nos piden calcular cuál es el desplazamiento total. Debemos recordar que nuestra fórmula de desplazamiento es posición final, vector posición final, menos vector posición inicial. Vamos entonces a determinar cuál es la posición final e inicial de nuestra partícula. El movimiento inició a los 0 segundos y como podemos observar sería la posición inicial acá, 0 metros. Así que colocamos posición inicial 0 metros. ¿Cuál sería la posición final? La posición final es donde termina nuestro movimiento. Termina a los 8 segundos. Así que podemos ver que como está ubicado sobre el eje T, es indicativo de que la posición también es 0 metros. Así que nuestra posición final sería 0 metros. Ya podemos hacer el cálculo entonces de lo que sería nuestro desplazamiento. Sería posición final 0 metros menos posición inicial 0 metros. Conclusión, su desplazamiento fue de 0 metros. Es como, desde el punto de vista del desplazamiento, como si nuestra partícula nunca se hubiese movido, pero en realidad sí se movió. Bien, lista la parte C del ejercicio. Vamos a la parte D ahora. En la parte D nos preguntan
¿qué distancia total recorre? Y debemos recordar que si queremos hacer el cálculo de la distancia recorrida en este caso, tenemos que sumar todo lo que la partícula se movió. Vamos a comenzar entonces y vamos a colocarlo así. Distancia total es la suma de la distancia que recorre de A hasta B más la distancia que recorre de B a C más la distancia que recorre de C a D más la distancia que recorre de D a E más la distancia que recorre de E a F. Es decir, si sumo todas estas distancias recorridas, vamos a obtener lo que sería la distancia total. Entonces vamos a hacer este cálculo. Distancia total sería... ¿qué distancia recorre entre A y B? Bueno, fíjense que en la posición A se encuentra ubicado en 0, en la posición B se encuentra ubicado en 10, podemos verlo acá, 10, acá en 0, así que para llegar de 0 a 10 tuvo que recorrer 10 metros. Distancia de A a B, 10 metros. Vamos ahora de B a C. Fíjense que en B dijimos que estaba en 10, pero en C ya hemos visto que está en 5. Así que para llegar de 10 hasta 5 tuvo que haber recorrido 5 metros. Así que esa distancia serían 5 metros. De C a D no recorrió ninguna distancia porque en ese intervalo de tiempo o entre esos dos puntos siempre estuvo en el mismo punto o en la misma posición. Por lo tanto, no se movió, lo que significa que no recorrió ninguna distancia, 0 metros. Vamos a ver ahora de D hasta E. En D está ubicado en 5, como lo vemos acá, pero en E está ubicado en menos 6. Es decir, tuvo que recorrer 5 metros bajando para llegar a 0 y luego tuvo que recorrer 6 metros más para poder llegar hasta menos 6 metros más hacia abajo. Así que podríamos decir, si está en 5, recorrió 5 más 6, serían en total 11 metros. Y por último, en el punto E está ubicado acá en menos 6, es decir, en 6, y pasa a lo que es 0, ya que su posición final es F y termina acá en 0. Así que tuvo que devolverse 6 unidades. Por lo tanto, serían acá 6 metros. Así que la distancia total recorrida serían 10 más 5 serían 15, 15 más 11 serían 26 y 26 más 6 serían 32 metros. Vamos ahora con la pregunta E. Nos dicen, ¿cuál es su velocidad media entre los intervalos de tiempo 0 y 2 segundos? Vamos a bajar acá un poco entonces. Y colocamos acá pregunta E. Nos preguntan velocidad media, así que lo primero que vamos a hacer es escribir la velocidad media y la fórmula es delta x, desplazamiento, dividido tiempo, variación del tiempo, que también podemos representarlo como posición final menos posición inicial. Y el tiempo sería tiempo final menos tiempo inicial. Entonces la pregunta, retomamos la pregunta nuevamente, nos dice acá entre 0 y 2 segundos, velocidad media entre 0 y 2 segundos. Entonces colocamos velocidad media, que va a ser igual. Sería tiempo final serían 2 segundos, ¿verdad? Tiempo inicial serían 0 segundos. Pero tenemos que gráficamente determinar lo que sería la posición cuando el tiempo es 2 segundos y la posición cuando el tiempo es 0 segundos. Sería entonces de la forma siguiente. 2 segundos, como podemos observar, estaríamos hablando del punto que llamamos B, es decir, acá. Esto sería final. Nuestro final. Y esto sería inicial, a los 0 segundos. Así que
nuestra posición final sería acá. Serían 10 metros. Y le vamos a restar a eso la posición inicial, que serían 0 metros. Y esto va dividido tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final es acá a los 2 segundos. Y le vamos a restar el tiempo inicial, que es 0 segundos. Así que en la parte del numerador nos queda 10 metros. Y en la parte del denominador nos queda 2 segundos. Esta división nos va a dar... Vamos a la parte F ahora. La parte F nos dice... Acá. ¿Cuál es su velocidad media entre los intervalos de tiempo 0 y 4 segundos? Vamos entonces a trabajar ahora entre 0 y 4 segundos. 0, repetimos otra vez el punto inicial, pero si me dicen 4 segundos, fíjense que el punto que se forma sería este que está acá. Así que este va a ser nuestro nuevo final ahora. Apliquemos nuevamente la fórmula. Sabemos que la velocidad media es posición final menos posición inicial. La posición a los 4 segundos, habíamos dicho anteriormente que podemos trazar por acá una recta y serían 5. Así que sería 5 metros menos la posición inicial, como es a los 0 segundos, podemos observar que allí la posición es 0 metros. Y esto va dividido tiempo final 4 y tiempo inicial sería 0 segundos. Así que en el numerador nos va a quedar 5 metros y en el denominador 4 segundos. La división sería entonces, en este caso, 1,25 metros sobre segundos. Y por último, vamos con la pregunta G. En la pregunta G nos dicen lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad media de todo el trayecto? Así que vamos a hacer acá lo siguiente. Escribimos otra vez la fórmula de velocidad media. Sería posición final, como habíamos dicho, menos posición inicial, dividido tiempo final, menos tiempo inicial. De hecho, habíamos dicho que la posición final es a los 8 segundos, es 0 metros. Así que nos queda en la parte de acá la posición final 0 metros. La posición inicial también habíamos dicho 0 metros. De hecho, habíamos calculado anteriormente el desplazamiento, que no había dado 0. El tiempo final, si se fijan bien, es 8 segundos, que es el tiempo en el cual la partícula se estuvo moviendo. Así que escribimos acá abajo 8 segundos. Así que en el numerador nos queda 0 metros y acá nos queda 8 segundos. Por lo tanto, la división sería 0 metros sobre segundos.